Maito suspiró mientras miraba los restos de Aruta frente a él. Tenía cierta curiosidad por saber cómo funcionaría la loca técnica de Blondie en una situación de muerte repentina e inevitable. En cierto modo, fue impresionante. Maito había sentido que algo apretaba su alma sin saberlo justo antes de la muerte de Aruta. Se trataba de intentar realizar algún tipo de milagro y darle a Maito el equivalente en alma a un ataque cardíaco, para interrumpir su maldita técnica. Pero era demasiado ineficaz contra alguien que tenía control total sobre su alma. Esa pequeña acción, sumada a su batalla contra Utaime, Mai y Kujidaki, parecía haber borrado por completo sus milagros acumulados. Pero realmente no fue suficiente. Maito también podía reparar cualquier herida en su alma con facilidad. Al fin y al cabo, era una maldición de grado especial. Y su raza era la razón principal por la que la mujer y las dos chicas que estaban frente a él lo observaban con una mezcla de miedo y cautela. ¿Eres tú otra vez? ¿Qué quieres esta vez? Bujinue Aizi. Kujisaki fue la primera en hablar, apuntando con confianza su martillo a Maito, para gran temor de los otros dos que estaban detrás de ella. Cualquier hechicero Jujutsu con un par de ojos podría darse cuenta de que estaba mirando un grado especial. Uno que acababa de matar al humano con el que luchaban por lidiar instantáneamente. Sin embargo, Nobara habló como si no corrieran ningún peligro. Maldita sea, Rojo, ¿qué les estás enseñando a estos niños? Utaime podía sentir que los latidos de su corazón se aceleraban. ¿Te das cuenta de que Yuji no es lo único en mi mundo, verdad? Maito levantó una ceja y su cabeza se inclinó hacia un lado mientras su sucio cabello rubio se movía ligeramente. Kujisaki pareció detenerse por un segundo para reflexionar sobre esa información, antes de blandir su martillo en el aire y apuntarlo hacia él con una mirada poco decidida en su rostro. Bueno, supongo. Quiero decir, solo apareciste en público cuando él estaba presente, ¿verdad? Maito se frotó la barbilla, con su rostro remendado mirando con incredulidad a la chica confundida frente a él. Está bien, aunque me interesan todos los hechiceros de Jujutsu. Maito no tenía ganas de mentir. Era cierto que solo le interesaban los hechiceros Jujutsu y no la gente común. ¿Eso es de alguna manera más espeluznante? ¿Cómo lograste sonar espeluznante todo el tiempo? Kujisaki, para gran disgusto de quienes estaban detrás de ella, se estaba sintiendo demasiado cómoda comunicándose con alguna que otra maldición. La sonrisa de Maito pareció florecer en su rostro al escucharla. Bueno, estoy formado por el miedo de la humanidad a sí misma, supongo que soy una encarnación espeluznante. Se sintió bien, pudiendo mantener una conversación con un humano normal por una vez. Un Mei era diferente, ya que todo era asunto suyo. ¿Kujisaki? No tanto. Había necesitado matar a Aruta, ya que era una molestia que terminaría perturbando sus planes en el futuro. Nobara golpeó ligeramente su martillo contra su hombro, mirando el lugar donde Maito había desaparecido. Frick tiene talento para el drama, ¿no? Mai mantuvo su arma levantada un momento más. No deberías provocar cosas como él. No estaba provocando, sonrió Nobara. Estaba afirmando mi dominio. Utaime la miró de reojo, con los labios apretados. No es así como lo describiría. ¿Preferirías bravuconería táctica? Suena más genial. Tienes suerte de que nos haya encontrado divertidos, murmuró Mai. Tengo suerte porque soy encantadora, respondió Nobara, moviéndose el pelo mientras pasaba junto a los restos de Aruta. Ella apenas miró hacia abajo. Además, quería ver cuál era el problema. Él también se ha acercado a nosotros antes con intenciones amistosas. Él es extraño. Ya lo has visto, has hablado un poco con él tú mismo, dijo Utaime. ¿Era él lo que esperabas? Nobara hizo una pausa. Luego se encogió de hombros. Más o menos. Él tiene esa energía de tío asqueroso. Como si llevara caramelos mohosos a un funeral solo para ver quién los come. Mai se atragantó con una risa que no quería soltar. Utaime suspiró. Deberíamos mudarnos. Si él camina libremente, los demás podrían estar en peores problemas. Nobara apretó el martillo y asintió. Entonces busquemos a Yuji. Al otro lado del campo, el cielo se movió. No con nubes. Pero con color. Los pétalos giraban hacia arriba como humo, rosados, rojos, verde intenso, transportados por vientos invisibles. Todo esquivó una enredadera y arrancó el tronco de un árbol, lanzándose de nuevo a la refriega. Yuji lo siguió por los talones, con los puños brillando nuevamente con energía maldita. Golpearon juntos, todo desde arriba, Yuji desde un costado. Pero Anami absorbió el impacto, tambaleándose solo ligeramente antes de tomar represalias. Ella giró el brazo, no sin antes oír un aplauso.
Ella terminó golpeando el aire, mientras otro de los puños de Yuji se enterraba en su costado. Ella se estaba sintiendo abrumada. Desde un costado, Nanami también le cortó los cuernos de madera, su punto débil. Cortó uno de ellos, causándole un dolor tremendo. ¡Ah! ¡Ah! Sus gritos resonaron en las mentes de los hechiceros mientras un muro de raíces brotaba de la tierra, alejando a todos los hechiceros. Nanami los cortó limpiamente con un solo movimiento de su espada, maldiciendo la energía al partir la corteza tejida como si fuera papel de arroz. No creo que se esté hundiendo fácilmente, gruñó Yuji. Ella está perdiendo el tiempo, dijo todo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero seguro que no quiero averiguarlo, hermano. Todo ya había calculado la mayoría de las posibilidades con su pu cerebral de 500.000 IQ. 2 y tuvo algún tipo de premonición sobre lo que vendría después, desafortunadamente, no pudo predecir qué tan rápido sucedería. Entonces el viento se detuvo. Los pétalos se congelaron en el aire, suspendidos. Y el mundo, cambió. Todo a la vez. El suelo se ablandó. Los árboles se inclinaron más cerca. El cielo adquirió un tono rosado, como si el sol floreciera en lugar de arder. Los pétalos cayeron suavemente, pero no aterrizaron. Flotaban, cada uno tarareando con energía maldita. En el espacio que los rodeaba se alzaba una cúpula invisible pero innegable. Una presión en el pecho. Un silencio en los oídos. Anami dio un solo paso adelante. Expansión de dominio. Su voz resonó en sus mentes, como antes, un susurro que fluía como si fuera un pétalo en el viento. Mar resplandeciente de ramas en crecimiento. Los árboles se doblaron hacia adentro. Los pétalos giraban más rápido. El aire mismo se espesó, cargado de vida. Y una luz explotó hacia adelante desde los pies de Anami. Los ojos de Yuji se abrieron. Un dominio, todo aplaudió una vez, cambiando de lugar con él justo cuando una enredadera extrañamente brillante atravesaba el lugar donde él había estado. El hechicero que aplaudía estaba lo suficientemente preparado para bloquear la vid dorada, pateándola mientras rodaba hacia un lado. Nanami se movió para cubrirlos, pero ni siquiera él pudo enmascarar la tensión en su voz. Esto es malo, miró a su alrededor. El mundo que los rodeaba había cambiado. El bosque en el que se encontraban anteriormente era irreconocible, todas las raíces y árboles brillaban dorados y todo parecía demasiado hermoso para ser real. Fue casi lo suficientemente hermoso como para quitarle la voluntad de luchar, lo habría logrado si todo no se hubiera movido inmediatamente al momento siguiente. Dominio simple, todo sudaba mucho mientras desplegaba el dominio que le había enseñado su maestro Yuki Tsukumo. Pero aún así, estaban en una situación bastante mala. Afortunadamente para ellos, el dominio de Anami no estaba hecho para matar. No inmediatamente. Fue para abrumar. Enterrar. Para reclamar. Estaban atrapados en un mundo donde la naturaleza tenía control total. Y Anami era su dios. En otra parte, Maito hizo una pausa. Sus pasos se detuvieron en el aire, con un dedo del pie todavía apoyado en una rama alta con vista al complejo más amplio de Kioto. Inclinó la cabeza. La energía maldita en el aire había cambiado. No sutilmente. No lentamente. Como una piedra arrojada a un lago perfectamente quieto. Ah, él sonrió. ¿El dominio de Anami? Supongo que la situación se ha desviado demasiado. Todo y Yuji podrían estar en peligro. Por un momento se quedó quieto. Luego cerró los ojos, sintiendo que el pulso del dominio de Anami se expandía por el paisaje como una flor que se abre. Su propia energía maldita se enroscaba instintivamente, como un gato arqueando la espalda. Es un poco temprano para una tercera reunión, susurró. Sin embargo, al mirar hacia arriba, la barrera antiojo todavía se mantenía firme. Pero supongo que es mi señal. Se giró, le brotaron de la espalda alas parecidas a las de un insecto mientras se volvía ingrávido en el aire y comenzó a desplazarse hacia el latido del poder. Más rápido que el viento. Más ligero que la niebla. Atraído por la curiosidad. Y tal vez, solo tal vez, la esperanza de que algo interesante estuviera a punto de suceder. Maito siempre había creído que el concepto de perfección era algo que necesitaba encarnar. Perfección en la acción, perfección en las interacciones sociales, perfección en el estilo. Perfección en todo lo relacionado con su imagen. Sin embargo, debajo de esa fachada perfecta, algo siempre se pudría. Una sensación que nunca se fue. Impuro. No importa cuánto frotó o cuántas veces limpió, una cada vez que se miraba al espejo, la sangre cubría su rostro, sus manos, su sonrisa. Incluso cuando mostraba una sonrisa perfecta, se sentía sucio. Desde muy joven quiso triunfar en el mundo.
Hacerse rico, por cualquier medio necesario, y ayudar a personas como él. Se había abierto camino hacia arriba, buscando riqueza, influencia y una sensación de libertad. Y lo había conseguido. Lo construí de la nada. Ladrillo a ladrillo. Y cadáver por cadáver. La sonrisa que llevaba en vida había sido pulida hasta quedar reluciente. Los trajes a medida. Lenguaje refinado. Se había llamado a sí mismo un hombre del pueblo. Un hombre de elegancia. Pero debajo de todo esto, sucio. Incluso al final, lo único que olió fue sangre. Todo lo que vio fue sangre. La forma en que había caído su cuerpo no era poética. No fue cinematográfico. Fue un desastre. Feo. Imperfecto. Pero fue perfecto para él. Porque fue honesto. Y en su segunda vida, no había ningún hedor que se aferrara a él. No le importaba el hedor de las alcantarillas, no le importaba el hedor de la sangre. No era nada comparado con lo que se le había aferrado en su vida pasada. El hedor a culpa y debilidad de la humanidad había desaparecido con su renacimiento. No más mentiras. Solo forma. Solo alma. Él no estaba limpio. Pero aún mejor, estaba completo. Y así, cuando se acercó a la barrera verde oscuro del dominio de Anami, sus pasos fueron ligeros y sin prisas. Como un invitado que llega elegantemente tarde a un concierto para el que no tenía entrada. Colocó una mano contra la barrera. Se onduló levemente, resistiendo por un momento. Luego se separó. Después de todo, no fue diseñado para retener a la gente afuera. Y así, Maito entró. Y el mundo volvió a cambiar. La tierra bajo sus pies era suave, esponjosa, casi respiraba. Árboles brillantes se alzaban en un amplio círculo alrededor de un claro cubierto de enredaderas doradas, con sus troncos retorcidos como una cuerda demasiado apretada. Los pétalos brillantes caían como lluvia, cada uno mezclado con energía maldita y lo suficientemente afilada como para afeitar la piel del hueso. El aire zumbaba con el ruido de los insectos. No son insectos reales. Imitaciones malditas, ruido ambiental en el mejor de los casos. El zumbido de sus alas estaba ligeramente apagado. Como una frecuencia no destinada a oídos humanos. Como si el bosque mismo estuviera gruñendo. Maito sonrió y dejó que todo lo invadiera. Fue hermoso. Crudo. Sin filtrar. Esta era el alma de Anami. Su verdad. El tipo de maldición más antiguo. Naturaleza traicionada por la humanidad. La ira se cocinó a fuego lento durante siglos. Él lo admiraba. Incluso lo respeté. Pero no era suyo. Al otro extremo del claro los vio. Buji Itadori quedó primero, con el pecho agitado y la sangre manchada a lo largo de la sien. La suciedad se aferraba a su uniforme, su cuerpo temblaba de fatiga, no de miedo. Sin embargo, sus ojos nunca perdieron la concentración. A su lado, todo se elevaba como un muro. Sin camisa como de costumbre, su cuerpo musculoso se tensa más allá de toda medida. Se paró protectoramente entre Anami y los demás, con el sudor corriendo por su frente mientras su energía maldita estallaba a su alrededor. Todavía mantenía su dominio simple, evitando que el efecto Surge de Anami los afectara a todos. Nanami se agachó detrás de una rama caída y su espada se agarró con una mano. Incluso ahora estaba calculando. Buscando ángulos. Para patrones. Siempre el profesional. Y elevándose por encima de todos ellos, Anami se había arraigado hasta los cimientos. Sus brazos ya no eran brazos. Se habían convertido en ramas espinosas, enrolladas en preparación, y un hombro todavía mostraba una extraña y brillante flor roja. Irradiaba una energía altamente peligrosa. Su boca ya no era visible. Su rostro enmarcado por madera retorcida. Ella ya no necesitaba hablar. Pero Maito la escuchó de todos modos. No deberías estar aquí. Este es mi dominio. Mi carga. Mi misión. Levantó una mano, saludando distraídamente. Ya terminé con las misiones Yuji. Todo y Nanami lo miraron fijamente desde donde estaban, todavía recuperando el aliento del ataque anterior. Nanami entrecerró los ojos. ¿Qué es él? Todo murmuró. Está interfiriendo, mi Q cerebral de 500.000 y no pudo predecir esto, Maito los ignoró. Mantuvo su mirada fija en Nanami. ¿Sigues desempeñando el papel que te fue asignado, Pequeño soldado de infantería leal. Cumplir la voluntad de otra persona. Esto no es asunto tuyo. La voz de Anami resonó en la mente de todos los presentes, sonando abiertamente indignada. Pero lo es. Me ayudó a darme cuenta de algo, dijo Maito.
Miró los pétalos que flotaban sobre su cabeza, dejando que uno tocara la punta de su dedo antes de que se quemara contra su energía maldita. Jugué un rato. Actuó lindo. Se hizo el tonto. Dejemos que Kenjaku hable sobre planes, misiones y cualquier juego largo que crea que está jugando. Se volvió hacia Anami y sonrió, amplio, claro y sin cargas. Pero ya no me interesa. Nos has traicionado. La indignación de Anami se convirtió en ira y Maito no pudo evitar reírse un poco al escucharla gritar en su mente. 3. Nunca fui leal. En primer lugar, el cuerpo de Anami se tensó y el dominio respondió, las espinas se enroscaron y las ramas se contrajeron con anticipación. Estás poniendo todo en peligro. Maito se acercó. No me importa. Te destruiré. Pruébalo, cara de flor. Las vides doradas se dispararon hacia adelante. Maito se movió en un solo movimiento, doblando su alma, cambiando su forma. La energía maldita se deformó a su alrededor como agua alrededor de una piedra. Las vides que lo tocaban se arrugaron y cayeron en astillas, distorsionadas de adentro hacia afuera. Todo en ese bosque estaba vivo, todo dentro de él tenía alma. Entonces, su transfiguración inactiva podría combatirlo. La mandíbula de todo se apretó. Yuji gruñó y dio un pequeño paso adelante, pero Nanami extendió un brazo y lo detuvo. Dejadlos pelear, dijo Nanami con voz baja. Si tenemos suerte, se matarán o se detendrán hasta que llegue Gojo. Una cosa era segura. Ninguna de las maldiciones de grado especial presentes prestaba más atención al trío. ¿Crees que puedes ganar?, dijo Anami. Es curioso cómo alguien tan débil mental como tú puede hablar de esa manera, respondió Maito. Levantó los brazos hacia afuera, estirándose lentamente, casi teatralmente. Tú y yo nunca fuimos iguales. Nunca fuimos aliados. Recuerda esto. Su sonrisa se amplió. Su mirada se desplazó ligeramente hacia Yuji. Tal vez pueda aprender un poco de mi iluminación. 1. La razón por la que mueres hoy, es porque te conformas con ser simplemente un peón en el tablero de otra persona. 2. Anami atacó de nuevo, esta vez una docena de raíces brillantes, avanzando con la fuerza de jabalinas. La energía maldita de Maito explotó hacia afuera en una ola ondulante, su cuerpo se movió mientras recibía el peso del asalto, pero ninguna de las raíces que se clavaron en su cuerpo pudo dañarlo. Los ignoró por completo, incluso mientras profundizaban más en su cuerpo. Extendió los dedos ampliamente, mientras docenas y docenas de brazos brotaban de su espalda, cada uno de ellos hacía señales con las manos distintas. Dentro de su boca, manos más pequeñas alcanzaban y formaban más señales con las manos, cada centímetro de su cuerpo parecía moverse con un propósito. 1. En la espalda, apareció un ojo en la mejilla de Yuji. Al parecer, finalmente captaron la atención de Sukuna. Y con una voz que parecía resonar 10 veces, expansión de dominio, el bosque se derrumbó. Los árboles se doblaron hacia adentro como si estuvieran inclinándose. El aire se quebró. Génesis maldita 1 y con eso, su dominio se expandió, con huesos y tendones desgarrando enredaderas y tierra por igual, dividiendo el paraíso de Anami con crueles pasillos blancos y arcos dentados de marfil. La energía maldita de Anami se elevó para contrarrestarlo, y por un momento los dos dominios chocaron, verde y dorado contra un brillo blanco como el hueso. Pero uno era superior al otro, y solo pasó un segundo antes de que el dominio de Maito estuviera completamente establecido y abrumara al de Anami. Y Maito sonrió, tranquilo y completo. Sus acciones anteriores, todo lo que había hecho, para planear, para doblegarse antes de romperse, todo había sido contraintuitivo. Había sofocado su crecimiento. 6. Iba a corregir el rumbo. Ya terminé de fingir y seguir órdenes, ahora haré lo que quiera. 3. Y lo que él quería, era ganar. ¿Cómo? Esa fue la única palabra que resonó en los pensamientos desvanecidos de Anami. ¿Cómo pudo el dominio de Maito haber abrumado al suyo tan completamente? Tenía años de refinamiento detrás de su dominio. Su técnica maldita estaba profundamente entrelazada con su ser, su alma cultivada con el tiempo. Había caminado con Kenjaku durante lo que parecía una eternidad. Había luchado contra hechiceros, había visto la muerte, se había vuelto más fuerte y había soportado. Y aún así, ella estaba indefensa ahora. Una enredadera se quebró bajo su pie. Ya no respondía a su voluntad. Los árboles habían dejado de susurrar. Los pétalos se habían congelado en el aire. Todo el peso natural de su maldito dominio había sido despojado, pelado como piel. Su paraíso había desaparecido. Tragado. Tragado por algo crudo y terrible. La arquitectura grotesca del dominio de Maito se extendía mucho más allá de lo que la lógica debería permitir. Corredores de costillas expuestas, médula osificada como columnas catedralicias.
Las venas pulsaban a lo largo del techo, proyectando un brillo enfermizo. Cada superficie, cada centímetro de ella, respiraba con una energía maldita similar a la de un organismo vivo. Pero no fue la técnica lo que horrorizó a Hanami. Era la presencia. La presión opresiva e implacable del alma de Mahito. Se sentó sobre ella como una mano sobre una llama, apagándola con calma y cruel paciencia. ¿Y Mahito? Él simplemente estaba en el corazón de todo. Silencioso. Sin brazos levantados. No se implementó ninguna técnica. Sin comentarios petulantes. Solo, comprensión. Una quietud perfecta, como si el dominio mismo no tuviera necesidad de movimiento. Ya estaba completo. Mahito miró a su alrededor. Observó cómo la forma de Hanami comenzaba a doblarse bajo el peso de su mundo y, sin embargo, sus pensamientos no estaban centrados en la pelea. No realmente. En cambio, se demoraron en una única y tranquila revelación. Siempre había creído que una expansión de dominio era un refinamiento de la técnica. Solo aquellos que dominaban su técnica maldita podían manifestar un dominio de valor. Eso fue lo que le decía a su recuerdo. Lo que recordaba haber aprendido al ver el Jujutsu World en una pantalla. Pero ahora, sabía que eso era solo la mitad de la verdad. Un dominio no era simplemente una extensión de una técnica. Era el alma, puesta al descubierto. Refinado. Forma. Y aunque una técnica maldita le dio forma, no fue lo que le dio fuerza. Lo que le dio poder fue algo completamente distinto. Identidad. Convicción. El yo. Por eso el dominio de Gojo era abrumador. No solo por el sin límites. Pero porque Gojo Satoru creía en sí mismo como el honrado. Porque estaba tan seguro de su visión del mundo que incluso la realidad giraba en torno a él. Por eso el dominio de Sukuna albergaba un arte tan cruel. ¿Por qué podía realizar hazañas tan divinas con tanta naturalidad? Porque Sukuna se veía a sí mismo como divino. Su autoridad absoluta. Su alma incuestionable. Y por eso el dominio de Mahito, Génesis maldito, ahora había eclipsado todo lo que su homólogo original había imaginado posible. Porque había dejado de fingir. Había abandonado las máscaras, los juegos, los halagos. Ya no es necesario fingir cerca de Kenjaku ni intentar hacer pequeños trucos. Ya no hay que jugar a ser joven, nuevo o encantador. Había entrado plenamente en lo que era. Y el dominio respondió. La forma de su mundo ya no imitaba lo que había visto en los demás. Ya no se inclinaba hacia el miedo ni hacia la admiración. Siguió su alma. Su comprensión. Y en el mundo Jujutsu, el alma lo era todo. El aliento de Yuji se contrajo. No fueron las imágenes del dominio las que lo sacudieron. No era la atmósfera inquietante ni el entorno grotesco. Era lo que él sentido. Sus rodillas se doblaron por un momento. Los latidos de su corazón se ralentizaron, como si su propio cuerpo ya no estuviera seguro de necesitar seguir adelante. Se sintió desnudo. Despojado. Como si alguien le hubiera arrancado los pensamientos del cráneo y los hubiera clavado en la pared. Todo gruñó a su lado, con la mandíbula apretada y gotas de sudor cayendo por su sien. Esto no me gusta, murmuró. Nanami no dijo nada. Su agarre en la empuñadura de su espada era de nudillos blancos. Apenas podía mantener su postura. El dominio no les estaba haciendo daño. No físicamente. Pero todos lo sabían. Ahora estaban dentro del mundo de Mahito. Existían a su alcance. Incluso todo simple domain, refinado con precisión, parecía una vela parpadeando en medio de una tormenta. Siento, dijo finalmente Nanami, como si mi alma hubiera sido descubierta ante el mundo. Yuji asintió. Ni siquiera nos está mirando. Esa fue la peor parte. Mahito no estaba preocupado por ellos. Eran irrelevantes aquí. Ni siquiera estaban allí para presenciar la batalla de dos maldiciones de grado especial, estaban ante una ejecución. La forma de la Nami se dobló aún más, las ramas se agrietaron y la corteza se peló. Intentó reunir energía maldita, llamarla desde las raíces, desde el aire, desde los vestigios de su otrora hermoso paraíso. Pero nada respondió. Su dominio no había sido destrozado. Había sido sobrescrito. Un Made. Mahito dio un paso adelante una vez, todavía tranquilo. Su voz se escuchó baja, pensativa. Nunca lo pensaste, ¿verdad? ¿Por qué algunas personas son más fuertes que otras, incluso cuando sus técnicas son las mismas? Hanami no respondió. Ella no podía moverse, todo su cuerpo estaba atrapado en su lugar, su alma se mantenía con fuerza dentro del dominio de Mahito. Los 6 ojos del Gojo. Limitless. Son poderosos, sí.
¿Pero qué pasaría si alguien más naciera con ellos? ¿Serían ellos también los más fuertes? Su pisada resonó en la cámara ósea. No. Porque no son los ojos los que lo hacen fuerte. Es él. ¿Crees que mi dominio es más fuerte porque entiendo mi técnica mejor que tú? Eso no es todo. Es porque entiendo yo mismo mejor. Las paredes pulsaban. El techo gimió. Y en ese momento, las extremidades de Anami quedaron flácidas. Sus raíces se agrietaron. Su alma parpadeó. Maito levantó una mano. No atacar. No atacar. Solo para sentir. Sus dedos bailaron ligeramente en el aire y luego se curvaron. El cuerpo de Anami se sacudió una vez. Su alma quedó atrapada. Así había sido desde el principio. No hubo escapatoria. Dentro de su dominio, su alma ya no era suya para sostenerla. Elegiste morir por un plan que no era tuyo. Una promesa para un mundo que no debería interesarte, eras prisionero del sueño de otra persona. La cabeza de Maito se inclinó ligeramente. Deberías haber seguido tu instinto, haber crecido y haber arrastrado tus raíces hacia la humanidad indiscriminadamente, haber consumido cada vez más, hasta alcanzar las alturas del propio Gojo Satoru. Exhaló una vez, como si dejara ir algo. Luego cerró la mano. La forma de Anami se disolvió en nada. Sin explosión. Sin gritos. Ninguna declaración triunfal de muerte. Solo silencio, mientras su alma se desenrollaba por orden de Maito y se desvanecía como la niebla de la mañana. Ella no tuvo palabras finales. No hay ninguna súplica ni maldición que poner sobre el mundo. Solo el silencioso reconocimiento de que se había equivocado y que era demasiado tarde para cambiarlo. El momento persistió. Yuji, Todo y Nanami se quedaron quietos. Maito tampoco se movió. Ni siquiera parpadeó. Él lo sintió. Algo mirando. Algo despierto. No se volvió hacia los demás, sino hacia el centro de su dominio. Su sonrisa no flaqueó. La presión aumentó. No del dominio, sino del interior del alma misma de Yuji, donde otro, más antiguo, todavía estaba encarcelado. Maito lo vio ahora, él lo vio. No con sus ojos. Pero con su alma. Una figura sentada en un trono de huesos humanos dentados, con una autoridad invisible pero innegable, pulsada en el borde mismo de la conciencia de Maito. Maito dio un paso adelante sin miedo ni inquietud, con una sonrisa tranquila en su rostro. Sukuna. No en la carne, sino en el espíritu. Una mera visión del rey de las maldiciones, presente solo porque el alma de Yuji estaba desnuda en su dominio. Maito no era el mismo que su homólogo original. Podía resistir la atracción e ignorar por completo la presencia de Sukuna. Después de todo, era simplemente un fragmento del rey de las maldiciones, 2 o 3 dedos en el mejor de los casos. 4 Pero Maito vio la situación como una oportunidad. Bueno, es un momento tan bueno como cualquier otro para hablar con el propio rey. El trono de huesos se alzaba en el centro del alma de Yuji, que era nada menos que una prisión perfecta. El trono no fue construido. No construido. Pero creció. Un monumento a la violencia y al orden, realizado íntegramente a partir de restos retorcidos. Las espinas se curvaban como brazos de marfil para enmarcar la base, mientras que las cajas torácicas se estiraban hacia afuera para formar escalones. Los cráneos se fusionaron en una cresta, cada uno mirando hacia afuera con cuencas vacías. Y en ese trono estaba sentado Sukuna, el rey de las maldiciones. Descansaba con un codo equilibrado sobre su rodilla y un solo dedo acurrucado contra su mandíbula. Su expresión era ilegible. Ni cruel, ni desconcertado, ni siquiera molesto. Solo, mirando. Como un rey observando la llegada de un dignatario extranjero. Los pasos de Maito eran lentos y constantes. Él no se inclinó. Él no sonrió. Él no habló. Simplemente caminó hacia adelante hasta que estuvo en la base del trono, lo suficientemente cerca como para que su maldita energía lo rozara. La presión entre ellos estaba llena de potencial. No hostilidad. No sumisión. Justo el tipo de tensión que surge cuando dos depredadores reconocen que no están solos. Caminas como si este lugar te perteneciera, dijo finalmente Sukuna. Maito miró a su alrededor. Lo hace mientras estás en mi dominio. Sukuna levantó una ceja. Interesante. ¿Dices eso incluso mientras me enfrentas? Maito asintió una vez. ¿Por qué no lo haría? ¿Esperabas que tuviera miedo? El rey de las maldiciones lo estudió con algo que rayaba en el interés. Sus ojos, como estrellas moribundas, buscaron algo real en el rostro de Maito. Él lo encontró. Has cambiado bastante desde la última vez que te vi. Supongo que incluso un gusano como tú puede brillar en la oscuridad, Magot.
Palabras duras para alguien atrapado en una jaula. Un poco, de hecho, he crecido, respondió Maito con la voz baja. Antes de que Maito pudiera continuar, el rostro de Sukuna se retorció de molestia y sus dedos se levantaron. En un instante, Maito dividió su alma, doblándola alrededor de un corte invisible que había predicho con bastante facilidad. Luego su alma volvió a tomar forma, imperturbable. Esa pequeña acción hizo que Sukuna levantara una ceja y su enojo se convirtiera en interés una vez más. Parece que no eres solo palabrería, pero no te enorgullezcas, esquivar un ataque de sondeo no es nada impresionante por supuesto, un corte coreografiado es fácil de evitar, pero en este punto, tengo confianza para enfrentarte. Dijo Maito. Agradezco esa claridad que surgió al soltar mentiras. Cruzó los brazos, su expresión confiada, resuelta. La boca de Sukuna se movió hasta convertirse en algo parecido a una sonrisa. No tienes miedo. Incluso ahora. Maito dio un paso más hacia adelante. Entiendo la verdad de tu estado. Estás atado dentro de un cuerpo que no controlas. Eres solo un fragmento de un otrora gran hechicero, o mejor dicho, maldición. Sukuna no hizo ningún movimiento, pero los huesos alrededor de su trono pulsaban y su resonancia vibraba a través de la médula de ese extraño mundo interior. No entiendes nada. Maito no parpadeó. Entiendo que el poder no significa nada sin identidad. De hecho, me enseñaste eso. No con palabras, sino por lo que tú son. Sukuna inclinó la cabeza. Explica. El atisbo de una sonrisa divertida volvió a aparecer en sus labios. Maito inhaló lentamente. El aire tenía sabor a óxido y ceniza. Eras temido por tu fuerza. Adorado por tu técnica. Pero lo que te hizo rey fue tu convicción. No lo hiciste preguntar, el mundo se doblará. Nunca dudaste que así sería. 4 señaló las paredes que los rodeaban. Venas y huesos pulsados en unidad rítmica. Eso es un dominio. No es una técnica. No es un campo de batalla. Es un reflejo. Un espejo que muestra lo que el alma cree que es verdad. Tu técnica da forma a las reglas, continuó Maito, pero tu creencia les da peso. Sukuna no interrumpió. Él simplemente escuchó. Eso en sí mismo era extraño. Yo miré, dijo Maito. Aprendí. Y como hechiceros a maldiciones, vestigios de energía malvada, nuestra huilla, nuestro muy alma es dar forma al mundo. Una pausa tranquila. ¿Y tú qué? Sukuna preguntó. ¿Crees que tu alma es suficiente? Maito sonrió levemente. Sí. ¿Incluso ahora? Especialmente ahora. La mano de Sukuna se abrió lentamente, apoyada en el brazo de su trono. Lo veo ahora. ¿Tu convicción, valió la pena prestar atención a esa pequeña exhibición? Preguntó Maito. Si hubieras nacido en la era Ian, dijo Sukuna, habrías gobernado a mi lado o habrías muerto en el intento. Lo más probable es que sea esto último. Pero no habrías pasado desapercibido. 12 Maito se rió entre dientes. Lo tomaré como un cumplido. Tómalo como quieras. Los débiles no hablan así. Y los cobardes no crean tronos propios. Las manos de Maito permanecieron a sus lados, tranquilas. No te traje aquí para desafiarte. Nuazi. No, dijo Sukuna. Pero querías algo. Nada, dijo Maito. Solo un momento. Una oportunidad de mirarte a los ojos. Para entenderte. Y para ser entendido. Sukuna se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y tú qué entiendes? Que nunca fuiste realmente una maldición, dijo Maito. No como lo hacen los demás. Eres un hechicero que se convirtió en otra cosa. No solo porque el mundo te rechazó. Pero porque lo rechazaste. ¿Y tú? Nací siendo una maldición, pero nunca me he sentido como tal. La voz de Maito bajó. No me importan los goles de Kenjaku. No me importa la supervivencia de la humanidad. No estoy aquí por un gran propósito. Él exhaló. Estoy aquí porque quiero estar. Sukuna asintió. Esa es la única razón que vale algo. El silencio se extendió nuevamente. No es incómodo. Simplemente absoluto. Entonces Maito volvió a hablar. No te detendré. Cuando llegue tu momento. Tú tampoco ayudarás. No. Pero yo miraré. Eso, dijo Sukuna, de pie ahora, con su forma elevándose sobre Maito, seguramente será divertido. Una sonrisa trastornada se extendió por sus labios. Maito dio un paso atrás. El trono detrás de Sukuna comenzó a desmoronarse y los huesos colapsaron sobre sí mismos como un sueño que se desvanecía. La luz del dominio se atenuó ligeramente y la presión opresiva comenzó a disminuir. Y Sukuna desapareció de la visión de Maito. El dominio pulsó una vez.
Y luego Génesis maldito se desplomó hacia adentro, doblándose como un capullo y volviendo a la quietud. Los pasillos de huesos, los muros de respiración, la catedral de la anatomía, todos se encogieron y se disolvieron. Maito estaba solo en el claro. El mundo volvió a estar tranquilo. Los árboles ahora eran reales. El aire era respirable. Anami se había ido, su alma se dispersó. La única prueba de lo ocurrido fue el silencio que siguió. Yuji, Todo y Nanami estaban a solo unos metros de distancia. Todo tenía las manos en los bolsillos, como si nada hubiera pasado. La frente de Nanami estaba fruncida y los ojos fijos en Maito. Yuji se quedó quieto, con los puños apretados, respirando con cuidado. Maito finalmente se volvió hacia ellos. Maito se quedó quieto mientras los últimos rastros de su dominio se evaporaban del aire. La presión persistente desapareció de repente, como si finalmente se hubiera liberado la respiración retenida durante demasiado tiempo. El mundo volvió a sus verdes y marrones apagados, el bosque quebrado renació en el silencio. Los tres hechiceros lo miraron fijamente. Yuji dio un paso cauteloso hacia adelante, con la confusión grabada en su rostro. ¿Qué fue eso? ¿Por qué mataste a tu camarada?, preguntó con voz baja. Sus puños todavía estaban apretados, pero no levantados. No estaba seguro de si debía prepararse para otra pelea o bajar la guardia. La presencia de Maito no parecía hostil, al menos no en este momento, pero la forma en que Anami había muerto tan repentinamente, sin lucha ni espectáculo, dejó cierto peso en el aire. Todo exhaló y estiró los brazos sobre la cabeza, su bravuconería habitual atenuada hasta convertirse en algo más realista. No hay razón para preguntar lo obvio, hermano, dijo simplemente. Los traicionó, eso fue lo que pasó. Miró hacia Maito y le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Es cuestionable si podríamos haber sobrevivido sin ti o no, así que un gracias es lo indicado. Maito no respondió con palabras. Él simplemente sonrió, genuinamente, sin fuerza. La mirada de Nanami era aguda. Se quedó quieto, ligeramente detrás de los otros dos, con la espada todavía desenvainada. Traicionar a uno es una cosa, pero tampoco nos hiciste daño, dijo. No fue un cumplido. Era un hecho que estaba tratando de comprender. Podrías haberlo hecho fácilmente. Ni siquiera todo simple Domain se mantuvo firme al final. Maito lo miró y la sonrisa se desvaneció. No vi la necesidad. Yuji inclinó la cabeza. Entonces, ¿estás de nuestro lado ahora? ¿O es esto temporal? Estoy de mi lado, respondió Maito uniformemente. Pero nuestros objetivos estaban alineados. Yuji frunció el ceño y abrió la boca para decir algo más, pero todo volvió a levantar la mano, esta vez con menos autoridad y más facilidad. Yuji, dijo. Él no es un enemigo en este momento. Y lo que sea que acaba de pasar, una maldición de grado especial no identificada ha desaparecido. Eso es un hecho. Yuji miró hacia abajo y la tensión en sus hombros se desplomó ligeramente. Lo sé, murmuró. Yo solo, no lo entiendo. Un segundo estábamos luchando por nuestras vidas, al siguiente, ella simplemente, murió. Sin gritos. Nunimik, ella simplemente se había ido. Algo parecido a un efecto de muerte instantánea, similar a Gojo, ¿eh? Nanami dijo que los ojos todavía están puestos en Maito. La diferencia es que ya no quedaba rastro de la maldición. La cabeza de todo giró. Su curiosa naturaleza de hechicero quedó plenamente expuesta. ¿Qué le hiciste? Maito se encogió de hombros una vez. Le mostré la verdad. Nadie sabía muy bien qué pensar al respecto. Yuji frunció el ceño, confundido y no del todo satisfecho. Nanami no dijo nada, aunque sus dedos soltaron lentamente el agarre de su espada. Todo caminó hacia adelante y extendió una mano. No necesito los detalles entonces, tu palabra sobre esa maldición, gracias por intentar enseñarnos, dijo, sin inclinarse, sino asintiendo solemnemente ante la maldición humanoide, antes de extender una mano. Uno se notaba, ¿eh? No hiciste mucho esfuerzo por ocultar tus intenciones. Nanami suspiró, ajustando sus gafas ligeramente rotas mientras miraba a Yuji. Maito miró la mano ofrecida por un largo momento. Luego extendió la mano de todo, solo una vez, firme y educado. Todo no aguantó mucho, solo lo suficiente para mostrar sinceridad antes de dejarse llevar y dar un paso atrás. La voz de Yuji ahora era más suave. Aunque no estés de nuestro lado, supongo que todavía te debo una. Maito le hizo un gesto para que se fuera. No me debes nada. Lo que hice no fue caridad. Nanami dio un paso adelante ahora, cerrando la distancia con pasos lentos y deliberados. Sus ojos permanecieron fijos en Maito, su mirada ilegible. No confío en ti, dijo claramente.
Y no voy a fingir que esto cambia eso. Maito no parecía ofendido. Eso es bueno, no lo querría de otra manera. La frente de Nanami se movió. Si descubro que jugaste con nosotros, 3 no lo harás, interrumpió Maito, su tono ligero pero definitivo. He superado el punto de necesitar mascarillas. Ya no me escondo más. Nanami no respondió. Simplemente se giró, pasó junto a Yuji y todo, escaneando el horizonte. Deberíamos mudarnos. No es un buen lugar para quedarse. Todo lo siguió, ajustándose el dobladillo de sus pantalones andrajosos. Yo digo que después de esto consigamos ramen, dijo. Yuji volvió a mirar a Maito. Parecía que quería decir más, pero lo pensó mejor. Él asintió levemente y luego corrió tras los demás. Maito los vio ir en silencio. Ninguna parte de él se acercó para seguirlo. Ningún instinto le dijo que interfiriera. Había conseguido lo que buscaba. Anami se había ido. Los vínculos con Kenjaku fueron cortados. Y por primera vez en esta vida maldita, él había sido reconocido, no por los humanos, pero por alguien que realmente entendió lo que significaba ser rey. Maito se volvió hacia el bosque, el aire aún húmedo por el olor de su dominio. Respiró profundamente. El hecho de que esto persistiera de esa manera en el mundo real lo hizo aún más seguro. Después de todo, demostró que todavía tenía Aveneus para crecer, y muchos más. Todavía quedaba trabajo por hacer, mucho. La amenaza de Kenjaku estaba lejos de desaparecer. Pero Maito ya no quería jugar ni fingir. Para hacerse más fuerte, se mantendría fiel a sí mismo. Es hora de empezar a acumular libremente un ejército. Tiene que ser al menos lo suficientemente grande y fuerte como para hacer temblar en sus botas a los ancianos del mundo Jujutsu 3, y justo cuando estaba a punto de marcharse, la barrera anti-Gojo que había sido instalada por Kenjaku estalló como una burbuja. El homenajeado parece llegar tarde, como era de esperar. El sol colgaba abajo, proyectando luz dorada en el horizonte, y sus rayos moribundos pintaban largas sombras en las copas de los árboles de abajo. Desde lo alto, Gojo Satoru observó el mundo en silencio. Flotó sin esfuerzo al aire libre, con los brazos cruzados sobre el pecho, los ojos vendados sin moverse, la energía maldita se extendía firmemente alrededor de su cuerpo como una segunda piel. No había más sonido que el susurro del viento a través de las ramas, ningún movimiento sino el lento retroceso del sol detrás del horizonte. Lo había sentido antes. Un dominio. Breve y poderoso, luego desapareció en un instante. Había estallado en algún lugar debajo de él y su presión era inconfundible. Y, sin embargo, había desaparecido con la misma rapidez. Sin explosión. Sin consecuencias. Sin muerte. Al menos no la muerte de nadie que le importara, ahora podía sentirlos. Yuji. Nanami. Todo. Todos ellos estaban vivos. No solo apenas respirando, sino erguido, caminando, firme. Tenían algunas heridas, claro, pero estaba lejos de lo que uno esperaría cuando se enfrentaba a una maldición de grado especial. Gojo estaba agradecido de que nadie resultara gravemente herido, pero aún así fue bastante extraño. Encontrarse con una maldición de grado especial era lo mismo que enfrentarse a un desastre para un hechicero normal. Siempre estaba destinado a ser difícil a menos que interviniera otro grado especial igualmente poderoso. Pero ahora solo había quietud. Una conclusión silenciosa de lo que debería haber sido el caos. Gojo exhaló suavemente e inclinó la cabeza, mientras el viento tiraba levemente de la tela de su uniforme. Quizás había subestimado la loca maldición que había pedido quedar atrapada dentro de su dominio. Gojo podía sentir que era Maito quien había salvado a Yuji, Todo y Nanami. Podía sentir el momento en que la maldición humanoide de grado especial había expandido su dominio. También había sentido el dominio de Anami. Estaba a segundos de romper la barrera cuando Maito llegó e intervino. El honorable tampoco estaba dispuesto a permitir que una acción tan buena quedara sin recompensa. Con un aplauso, apareció instantáneamente en medio del bosque, con sus ojos azul perlado mirando directamente a los morados de Maito. «Oh Satoru. ¿Me vas a visitar?» Gojo parpadeó unas cuantas veces debajo de su venda. Se dio cuenta al instante. El Maito que estaba ante él era diferente. Crecido. Jeje, supongo que es hora de tomarte más en serio. Muy por debajo de la superficie, donde la luz del día no podía llegar, Kenjaku estaba sentado en el corazón de un santuario oculto. El aire estaba cargado de humedad, las paredes cargadas de olor a tierra húmeda y viejos rituales. Las raíces se retorcían a través de la piedra como venas y talismanes de papel colgaban del techo en un movimiento lento y rítmico. El silencio solo fue roto por el sutil zumbido de energía maldita que pulsaba como un latido silencioso a través de la habitación.
Jogo caminaba cerca del borde y sus pasos enviaban pequeños ecos a través de la cámara. El humo flotaba en finas corrientes desde la cima de su cabeza fundida, y su agitación apenas podía contenerse. Frente a él, Dagon estaba sentado quieto, acurrucado hacia adentro, con su gran cuerpo rojo desplomado por algo así como agotamiento o dolor. Sus tentáculos se movían solo débilmente, rozando el suelo en patrones lentos e inciertos. Kenjaku permaneció sentado, con una mano girando lentamente un talismán desgastado entre sus dedos. Nos traicionó, ¿de qué otra manera podría Anami haber muerto antes de que se rompiera la barrera? Jogo murmuró, con la voz baja y los dientes rechinando contra cada palabra. Kenjaku no levantó la vista. Es una posibilidad, no teníamos ojos dentro de la barrera, todas las personas que habían entrado estaban muertas, o están desaparecidos, dijo. Maito es el único que no está muerto, podía sentir a Anami marchitándose. La energía maldita de Maito solo aumentó, nunca se extinguió. Esperé un rato en el lugar de reunión, pero nadie vino allí. Kenjaku volvió a convertir el talismán. Los símbolos grabados en su superficie brillaban débilmente, reaccionando a su tacto. Es posible que también estuviera dando información a los hechiceros, había más hechiceros de los esperados presentes. Jogo giró bruscamente. No estabas monitoreando sus acciones. Lo estaba, pero no lo suficientemente cerca, al parecer, Kenjaku respondió, levantando finalmente la mirada. Pensar que una maldición recién nacida puede actuar de una manera tan astuta, esta generación es realmente tan interesante como la era Einan. Kenjaku no estaba disgustado, solo encontraba la situación cada vez más interesante. Jogo, sin embargo, bueno, aparentemente se estaba volviendo loco. Tembló, apretando los puños, mientras el aire a su alrededor se calentaba perceptiblemente. Las olas de calor brillaban alrededor de sus hombros, pero no habló más. El tono de Kenjaku se mantuvo estable, pero había una corriente de advertencia debajo de él. Lo vi salir del útero con mis propios ojos, eso significa que aprendió rápidamente. Demasiado rápido. Y ahora estaba más allá de nuestra influencia desde el principio. Dagon dejó escapar un gorgoteo bajo, con la mirada distante. Actuó de manera inocente y pacífica, Jogo dijo amargamente, con los ojos entrecerrados. Pensar que nos engañó a todos, esto demuestra que nunca puedes confiar realmente en alguien, ya sea una maldición o un humano. Kenjaku se puso de pie, dejando que el talismán volviera a su lugar entre los demás. Sus pasos resonaron débilmente mientras cruzaba el santuario, deteniéndose ante un arco sellado en el otro extremo. La superficie de la piedra fue grabada con sellos complejos y símbolos en capas. Los kanji rúnicos pulsaban suavemente bajo capas de cera maldita y tinta negra. Jogo frunció el ceño. Entonces lo detenemos. Cazarlo. Quemarlo de adentro hacia afuera. La temperatura en esa tenue cámara subterránea aumentó y Dagon se retorcía incómodamente. Kenjaku colocó una mano sobre el sello. El poder brilló bajo sus dedos. No, tampoco podemos buscarlo descuidadamente. Jogo dio un paso adelante. ¿Por qué? ¿Nos traicionó? Solo dame el visto bueno y lo convertiré en cenizas. Porque todavía hay más que aprender. En este punto, puede que tenga la técnica que estaba buscando. El silencio que siguió fue intenso. La voz de Kenjaku no se elevó, pero atravesó el aire como un cuchillo. Si tiene la capacidad de alterar el alma de otra persona, así como una expansión de dominio completamente realizada, morirías, Jogo. Si fueras tras él ahora sin un plan, podría matarte. No podemos apostar contigo también, no cuando Gojo aún no ha sido sellado. Los puños del espíritu de la maldición se apretaron. También tengo mi expansión de dominio, incluso más refinada que la suya. Anami también tuvo una expansión de dominio, tan refinada como la tuya. Ella estaba abrumada. Después sentiste que ella lo usaba, ¿verdad? Jogo se quedó completamente en silencio al escuchar eso. Era cierto, primero sintió el pico de energía maldito de Anami y luego el de Maito. El espíritu maldito volcánico tembló de ira, antes de resoplar y darse la vuelta, abandonando el área con rabia en su mente. Tampoco confiable. Kenjaku negó con la cabeza, pero aún así sonrió de manera relajada. Después de todo, tenía muchos aliados. Se volvió hacia el arco y presionó firmemente su palma contra él. Las focas reaccionaron de inmediato. Líneas de energía serpenteaban por la superficie, corriendo a través de los símbolos grabados. Una a una, las cerraduras cedieron. Un gemido bajo resonó a través de la cámara mientras los mecanismos antiguos cambiaban. Detrás del muro de piedra algo se movió. Grandes frascos negros, sellados en capas de tela y escritura, temblaban levemente.
grietas cubiertas de telarañas en sus superficies. Los símbolos que los unían comenzaron a desgastarse. Los ojos de Kenjaku brillaban bajo la tenue luz. Hemos perdido una pieza. Pero todavía tenemos muchos más. Los 3 frascos comenzaron a temblar. El polvo cayó del techo. Dagon se estremeció pero no se movió. Las tapas de los vasos comenzaron a elevarse, lentas y pesadas. La oscuridad se derramó como humo, espeso y picante. Y dentro de esa oscuridad, algo se movió. Kenjaku dio un paso atrás y su expresión se calmó. Quizás no todos sean útiles. Pero estos 3, jeje, el sonido de sus talones resonó levemente en las paredes de piedra mientras Mei Mei descendía más profundamente hacia las instalaciones subterráneas. El pasillo era fresco y oscuro, bordeado de encantamientos y amuletos reforzados incrustados en la arquitectura. No parecía una prisión, no en el sentido convencional. Era más limpio, más silencioso y mucho más seguro. Solo alguien como Gojo Satoru podría haber arreglado algo así sin necesidad de consultar primero a los ancianos. Al pie de las escaleras había una puerta con forma de acero maldito, cerrada por 2 talismanes que brillaban suavemente con capas de hechizos de barrera. Mei Mei presionó su palma contra la cerradura y permitió que un débil pulso de su energía maldita se filtrara en ella. Los sellos se abrieron con un silbido bajo. En el interior, el espacio se amplió hasta convertirse en una habitación circular tallada en roca oscura. Las velas parpadeaban desde los apliques montados, proyectando largas sombras por el suelo. En el centro había una figura que solo recientemente había comenzado a comprender más. Maito. No lo inmovilizaron. No había cadenas, ni cuerdas ni ataduras malditas. Pero el aire en la habitación misma estaba cargado de presión silenciosa. Era simplemente la energía maldita que giraba naturalmente a partir de la maldición de grado especial que habitaba el espacio. Aún así, estaba controlado. Preciso. La habitación no era un lugar diseñado para castigar sino para contener. Él se giró cuando ella entró, sus ojos morados captaron la luz de las velas de una manera que los hizo brillar débilmente. Su rostro era el mismo de siempre, juvenil, casi despreocupado, pero ahora había una sutil diferencia. Una cierta confianza abierta de que ella lo había visto contenerse antes. Mei Mei, dijo con voz llena de curiosidad. No pensé que fueras del tipo que controla a los prisioneros. 6 No lo soy, respondió ella, cerrando la puerta detrás de ella. Pero no eres un prisionero cualquiera. También eres socio comercial. La sonrisa de Maito se amplió ligeramente. Me gusta cómo suena eso. Entró en la habitación sin dudarlo, con su gran hacha apoyada ligeramente contra su hombro. Gojo todavía está negociando con los ancianos. Hasta entonces, eres un invitado temporal. Maito inclinó la cabeza, fingiendo ser inocente. Invitado. Esa es una buena manera de decirlo. Mei Mei no sonrió. No te equivoques. Si pierdes valor o traicionas tu palabra, esta instalación se convierte en tu tumba. Te creo, respondió sin pestañear. Su sonrisa dejaba claro que no sentía ningún miedo. Pero quise decir lo que le dije a Gojo. Anami era un fanático. Ella habría destruido a Yuji y al resto. Y a diferencia de algunos de mis antiguos colegas, puedo pensar por mí mismo. Su mirada permaneció fija. Por eso estoy aquí. ¿Para ponerme a prueba? Preguntó Maito, extendiendo los brazos perezosamente. Adelante, también podemos bailar. He estado entrenando todos los días desde que llegué aquí. Mei Mei ajustó su agarre al hacha. Bien. Quiero verlo. Qué segura es mi inversión. Con un movimiento de muñeca, su energía maldita se encendió, con el hacha ya ondeando hacia afuera, con el objetivo de cortar a Maito en 2. Oh, entonces ahora soy una inversión preciada. La maldición humanoide de grado especial no se movió. Pero su alma respondió de la misma manera, separándose inmediatamente y doblándose alrededor de la hoja del hacha de Mei Mei. Entrecerró los ojos, sin inmutarse, mientras deslizaba el dedo, cambiando la trayectoria de su espada. El cuerpo de Maito se reformó inmediatamente, levantó el brazo con una sonrisa, su antebrazo se reforzó con músculos tensos, huesos y energía maldita. La hoja fue desviada inmediatamente por su antebrazo reforzado, y la carne se movió ligeramente para absorber el golpe. Él se retorció y respondió con un golpe propio, extendiendo su mano como un látigo, que ella detuvo limpiamente. O al menos eso creía. El látigo inmediatamente envolvió el mango y el torso de su hacha, deslizándola una vez más y arrojándola contra una pared cercana. Ella no pudo evitar sudar un poco. Se dio cuenta de que él no aplicó tanta fuerza como podría haberlo hecho.
Él siempre se había sentido peligroso para ella, pero ahora que ella lo presenciaba en la batalla, se sentía aún más peligrosa. Entre los hechiceros modernos, me pregunto cuántos podrán siquiera enfrentarse a él en este momento. Ella inmediatamente volvió corriendo, queriendo saber más. Mahito sonrió, sus ojos solo estaban puestos en ella mientras un cuervo bajo su control entraba corriendo desde fuera de la celda y la barrera. Su cuerpo explotó con energía maldita, su pico apuntaba directamente a su espalda, mientras el hacha de Mei Mei se dirigía directamente a su cara. Interesante forma de luchar, supongo que cuando se trata de artes marciales, ella supera la versión mía de mi vida pasada, pero ella no estaba luchando contra un humano en este momento. Ella no estaba luchando contra Marcus. Ella estaba frente a Mahito. En un instante, su cuerpo se dobló como papel, con la cabeza inclinada hacia un lado, mientras que su torso se dobló en un ángulo extraño para evitar al cuervo que corría. Mei Mei frunció el ceño al verlo esquivar, pero su siguiente acción fue aún más difícil de anticipar. Sus piernas inmediatamente se dispararon hacia adelante en un ángulo extraño, casi convirtiéndose en serpientes mientras se enrollaban alrededor de su cuerpo y sus articulaciones, dejándola inamovible. En ese mismo momento se sintió vulnerable, sobre todo porque estaba en el camino de su propia técnica. Ella ya había usado su voto vinculante, el cuervo no podía ser detenido, o eso pensó ella. Y justo antes de que el pico pudiera perforarle el torso y herirla gravemente, el brazo de Mahito, intransformado, extendió la mano y la agarró. Era un movimiento suave. Mahito había logrado telegrafiar los movimientos del pájaro con bastante facilidad a pesar de su velocidad. Y el cuerpo del cuervo estalló como una burbuja de jabón. Habilidad bastante peligrosa, esperaba que pudieras detenerlo, mi error del intercambio duró solo unos momentos antes de que se separaran nuevamente, con la respiración tranquila. Así que esa es tu técnica de maldición, manipulación del alma. ¿Realmente te lo estabas tomando con calma conmigo, dijo Mei Mei. No quisiera arruinar esa bonita cara, él respondió. Considera que es mi forma de invertir en el futuro, ella le miró con frialdad. ¿Quién esperaría que una maldición también hablara dulcemente? Si no supiera que ya estás de nuestro lado, habría pensado que estabas tratando de ganar algo. Eso le hizo reír. ¿Y si todavía lo soy? Sus piernas parecidas a serpientes se desenrollaron alrededor de sus articulaciones, lo que le permitió respirar libremente mientras finalmente colgaba su hacha sobre su hombro. No es que lo haría, ya que mis gustos son un poco más jóvenes, pero ¿tienes siquiera los medios, maldición? Estábamos bastante cerca en este momento, no sentí mucho, ella no tuvo problemas en burlarse de él mientras derribaba su alegría. 11 Pero eso no desanimó a Mahito, ya que sabía exactamente cuáles eran sus gustos. Oh, créeme, todo en mi cuerpo es ajustable, dijo con una sonrisa cómplice y su postura cambió ligeramente. No de una manera grotesca ni abiertamente lasciva, pero lo suficiente como para sugerir que la había estudiado más de lo que a ella le gustaba. Mei Mei levantó una ceja y quedó completamente desconcertada. Ella no tenía idea de por qué la maldición frente a ella decidió tomar una forma más joven. Después de todo, ella solía mantener esas preferencias en privado. Pero la confianza que mostraba, así como la mirada cómplice en sus ojos, la hacían sentir incómoda. Pero ella siempre había estado orientada a los negocios. Rápidamente se recompuso, tosiendo un poco antes de indicar que el tiempo de juego había terminado. De todos modos, ¿por qué mataste a Anami? ¿Su información vale aún menos ahora?, preguntó finalmente. Su sonrisa se desvaneció, solo un poco. Porque ella iba a matarlos. Bují. Todo. Ese tipo Nanami. Además, ya vendiste la información sobre ella. Si los ancianos se niegan a dar las últimas partes del pago porque Anami ya no es una amenaza, les quedaría mal. Los ancianos son viejos bastardos astutos. Pero tienes razón, se preocupan más por la cara que por cualquier otra cosa. Además, no finjas que te preocupaste por ellos. Me importó lo suficiente como para saber que no merecían morir así, simplemente hice lo que quería en el momento, sin necesidad de pensarlo tanto. Mei Mei dejó que esa respuesta se resolviera. Su mirada se estrechó ligeramente mientras su flequillo blanco se posaba sobre su rostro. Está empezando a sonar cada vez más como Gojo. ¿Crees que los ancianos aprobarán mi trato con Gojo?, preguntó Mahito, sentado en el suelo frente a ella, con las piernas cruzadas. Déjame luchar como arma para la humanidad. Necesitarán que los convenzan. Pero Gojo sabe cómo conseguir exactamente lo que quiere. Mahito la miró pensativamente. ¿Y tú? ¿Crees que vale la pena mantenerme con vida?
Eso depende, dijo Mei Mei. Si tu lealtad es tan flexible como tu carne, entonces no. Pero si eres tan inteligente como pareces, entonces tal vez uno se recostó sobre sus manos. Bueno, soy lo suficientemente inteligente como para saber cuando alguien está juzgando mi valor y no me importa que me juzguen tan abiertamente, no. Si eres tú 5, su expresión apenas cambió, salvo por un destello de diversión en sus ojos. Cuidado. No mezclo negocios con juegos. Entonces tendré que ser muy útil, dijo Maito, sonriendo. El silencio se prolongó por un momento, pero no fue incómodo. La luz de las velas bailaba entre ellos, arrojando largas sombras contra las paredes. En algún lugar de los rincones más alejados de la instalación, el respiradero zumbaba bajo y constante. Probablemente te harán la prueba pronto, dijo finalmente Memei. Por los ancianos. Si fracasas, no habrá una segunda oportunidad. 3. No planeo fracasar. Bien, dijo ella de pie. Volveré cuando tenga noticias. Se giró hacia la puerta, pero hizo una pausa justo antes de abrirla. Maito. HMM. Si algo de mis gustos sale de esta habitación, te mataré yo mismo. 2. Levantó las manos en señal de rendición simulada. Anotado. Ella se fue sin decir una palabra más, pero cuando la puerta se cerró detrás de ella, Maito se rió suavemente para sí mismo. Mujer interesante, murmuró. La llama de una de las velas cercanas a él parpadeó, proyectando su rostro medio en sombra. Y volvió a su entrenamiento, solo una vez más. Yuki Tsukumo colocó el caballete lateral de su motocicleta en su lugar, con el motor ronroneando debajo de ella mientras la luz del atardecer proyectaba largas rayas doradas por los campos de entrenamiento. El aire estaba quieto, cargado de calor de finales de verano. Extendió los brazos y se rompió el cuello, mientras el cuero de su chaqueta de motociclista crujía con el movimiento. Hoy, lo usó sobre una camiseta de rejilla negra, con la cremallera abierta hasta la mitad para revelar el cuello alto de su chaleco de artista marcial índigo debajo. Un par de jeans listos para el combate abrazaban su cintura, cuidadosamente metidos en botas de tacón marrón que golpeaban ligeramente contra la grava mientras ella desmontaba. Maito se paró frente a ella, con los brazos cruzados, con un destello de diversión escondido en su mirada incrédula. ¿Cómo consiguieron los ancianos que ella fuera quien me pusiera a prueba? Bueno, podría hacer una suposición. Nanami también podría haber descubierto su técnica, o eso o Mei Mei le contó a Gojo sobre su manipulación del alma, y fue algo que interesaría mucho a Yuki. Así que por fin eres Tsukumo Yuki, dijo. He oído cosas. Yuki se quitó el casco y sacudió su largo cabello rubio para liberarlo. 2 largos mechones enmarcaban su rostro, rozando sus mejillas. Sus amplios ojos marrones, bordeados por largas pestañas, se estrecharon ligeramente al encontrarse con su mirada. ¿Y tú eres el perro callejero que Gojo decidió adoptar? Ella respondió. Eso es lo que piensan los mayores. De todos modos, la sonrisa de Maito se curvó ligeramente. Jaja. Muy divertido. Ella se acercó, con sus botas crujiendo la grava, mientras un extraño Shikigami volador aparecía detrás de ella, luciendo como una columna dentada con alas. Primera pregunta, ¿qué tipo de mujer es tu tipo? Maito no pudo evitar sonreír, contento de que a alguien no le importara lo que era por una vez. No es que Mei Mei fuera muy diferente, pero él era menos una maldición o un ser humano para ella y, a veces, más una oportunidad de negocio. Sabía cómo dar una respuesta desde el corazón a una pregunta tan honesta y profunda. Soy un hombre que aprecia las cosas buenas de la vida. Si una mujer tiene buenas caderas y piernas largas, entonces siempre estaré interesada. Yuki no pudo evitar sonreír al escuchar su respuesta. Oh, qué respuesta tan honesta. Ya me gustas más que a todos los mayores juntos. ¿También les pediste sus preferencias? El de Maito, por una vez, estaba lleno de genuina curiosidad. Después de todo, Tsukumo Yuki no era alguien con quien estuviera demasiado familiarizado. Él solo conocía ciertas garrapatas sobre ella, sabía que ella rara vez respondía a los llamados de los ancianos o hacía alguna misión. Oh, no lo hice. Son demasiado mayores para que sus respuestas me resulten interesantes. Tampoco tiene sentido esperar una respuesta honesta de ellos. Yuki se encogió de hombros antes de mirar detrás de ella y ver su bicicleta estacionada cerca. Nos vamos. Hay un posible grado especial que corre salvaje cerca de las afueras de Tochigi. Algo con una técnica basada en rayos. Peligroso, errático y completamente desprecintado. También se reportan algunas personas desaparecidas en la zona. Es seguro asumir que los incidentes están relacionados.
Un caso de prueba perfecto. Le guiñó un ojo a Maito antes de darse la vuelta, balanceando un poco sus caderas antes de tomar sus cascos. ¿Y quieres que te ayude a matarlo y encontrar a las personas desaparecidas? ¿Es ese el alcance de mi misión? Dijo Maito, observándola con abierta curiosidad. No, los ancianos probablemente solo quieren que mueras. Pero no puedes matarte directamente por culpa de Gojo, dijo mientras se ajustaba los guantes. Quiero verte en acción. Como soy neutral, me eligieron para la tarea. Gojo confía en ti. Mei Mei también, de alguna manera. Pero quiero saber exactamente qué eres. Mi opinión también acabará siendo el factor decisivo para los ancianos. 4 hizo una reverencia teatral. Entonces haré un buen espectáculo. Yuki sonrió ampliamente antes de sentarse a horcajadas sobre su motocicleta y ponerse el casco. Sigue adelante. Estamos haciendo esto a mi manera. Maito dudó y luego se subió detrás de ella, descansando con las piernas cruzadas, ligeramente apoyado contra su espalda. El motor gruñó mientras lo aceleraba, escupiendo grava debajo de los neumáticos. Derribaron la carretera en medio de una nube de viento y luz solar que se desvanecía. El viaje se prolongó durante horas. El campo se derritió en una confusión de árboles y colinas, viejos santuarios olvidados hace mucho tiempo escondidos entre campos de arroz. El aire aquí era limpio, distante de la energía maldita que se aferraba a las ciudades como la niebla. Pero la tensión que se cernía entre ellos era todo menos silenciosa. Afortunadamente, fue un buen tipo de tensión. A veces, un conductor que pasaba miraba hacia ellos, pero ninguno parecía notar a Maito. Algunos lo miraron fijamente, con los ojos fijos en el trasero de Yuki. Para diversión de la maldición de grado especial. Maito se sentó espalda con ella, con su largo cabello rubio rozando el de ella y sus mechones enredándose ligeramente con el viento. Ninguno de los dos se movió para arreglarlo. No estaba del todo seguro de si fue intencional de su parte o de la suya. ¿Siempre conduces así?, preguntó, con la voz alzada por encima del viento. Las motocicletas son más rápidas que la burocracia del Jujutsu World, respondió Yuki sin girar. Y más diversión. Pareces diferente de los otros hechiceros. Un poco como Gojo, no soy muy estricto con las reglas, ¿eh? Eso es porque lo soy. No me importan las tradiciones. Me importan los resultados. Disminuyó ligeramente la velocidad a medida que el camino se estrechaba hasta convertirse en un sendero de tierra. Y tu técnica puede ser justo lo que estaba buscando. Maito se inclinó hacia adelante, con los ojos escaneando el horizonte. Ja, tú y muchos otros. Es agradable hablar libremente con alguien tan abierto sobre querer usarme para mi cuerpo. Yuki se rió entre dientes. No lo digas así. Suena sucio, sonrió contra el viento. Oh, si no te hubiera gustado, simplemente me habrías ignorado. Las disputas continuaron a medida que el camino se extendía hacia adelante, pero en lugar de irritarlos, los acercó más. Su extraña química simplemente hizo clic. Finalmente, llegaron al borde de un pueblo forestal rural que hacía tiempo que había sido evacuado. Los cultivos todavía crecían de forma silvestre en los campos, sin supervisión. Las casas de madera crujían con el viento, viejos ventanales de papel traqueteaban como huesos. Las líneas eléctricas se inclinaban hacia lo alto, silbando suavemente. Ella detuvo la bicicleta. Desde aquí vamos a pie. Desmontaron juntos. Mientras Yuki ajustaba los puños de su chaqueta, Maito inclinó la cabeza hacia el aire. Está cerca, dijo. La energía maldita aquí es mucho más espesa que en el resto del campo cercano. Casi como si todo fluyera aquí, abrió un pequeño dispositivo de seguimiento, modificado para detectar energía residual maldita. La luz verde pulsaba rápidamente, el ritmo casi como un latido del corazón. Está anidando cerca de los pilones, dijo, con los ojos entrecerrados. ¿Intentando alimentarse de electricidad? Tal vez. O tal vez simplemente le gusta el ruido. Se movieron juntos a través del sendero cubierto de maleza, con sus pasos en silencio en el camino cubierto de musgo. Maito siguió el ritmo con facilidad, sin que le molestara la espesa maleza ni la carga eléctrica que crepitaba levemente en el aire. La energía maldita allí era densa, mucho más que en algunas partes de la ciudad. Siempre se había dicho que el campo era la región más tranquila, ya que había menos gente alrededor para manifestar miedo. Las maldiciones en sí mismas eran más débiles debido a ello. Pero, tal como lo había sentido Maito, el miedo y el resentimiento de muchos fluían dentro del área que estaban recorriendo. Cuando llegaron a la cima de una colina, la tierra se abrió formando un amplio claro.
En el centro había una pequeña subestación, retorcida y rota. La estructura metálica se había derretido en algunos lugares. Marcas de quemaduras negras esparcidas por el suelo como venas. El color mismo del aire que los rodeaba cambió y Mahito rápidamente se dio cuenta de que habían entrado en el dominio innato de ese espíritu maldito. Y luego lo vieron. Era alto, más alto que la mayoría de los humanos, de forma humanoide pero equivocado en todos los sentidos. Su cuerpo estaba cubierto de relámpagos y sus extremidades eran demasiado largas y larguiruchas para confundirlo con un humano. Líneas de azul eléctrico rayadas debajo de su piel anormalmente pálida y agrietada. Sus ojos eran cuencas vacías, que brillaban débilmente. Su boca colgaba abierta y con cada respiración, un zumbido bajo llenaba el aire, como la tensión antes de una tormenta. Cables y alambres se deslizaban a lo largo de sus brazos, arrastrándose detrás de él como colas. Mahito dejó de caminar. Así que eso es lo que estamos cazando. Yuki entrecerró los ojos. En mi caso, es más como mirar. ¿No vas a ayudar? Estoy aquí para evaluar. Si mueres, yo intervendré. Quizás incluso te deje mirarme el culo si ganas. Ella hizo una pausa, sonriendo levemente. Solo si tu técnica es lo que estoy buscando. Él la miró de reojo, con los labios peculiarizados. ¿Realmente sabes cómo motivar a alguien? Yo empuño tanto la zanahoria como el palo. Ella se hizo a un lado, lo suficiente para darle espacio. Muéstrame lo que tu técnica realmente puede hacer. La cabeza del espíritu maldito se giró hacia ellos. Un rayo cayó sobre el cielo, repentino y violento. Su pecho se abrió ligeramente, revelando un núcleo de luz azul agitada. El zumbido se hizo más fuerte, sacudiendo el suelo debajo de ellos. Mahito giró los hombros y una sonrisa aguda recorrió su rostro. Entonces vamos a bailar. Yuki lo observó dar un paso adelante, con los ojos entrecerrados y algo más agudo que el cálculo. Curiosidad, tal vez. O algo más cálido, algo peligrosamente cercano al interés. Había visto muchas maldiciones, muchos hechiceros. Pero había algo en este que era diferente. Y por primera vez, se preguntó. Si Mahito sobrevivió a esto, ¿en qué podría convertirse exactamente? Yuki observó desde el borde del claro, con los brazos cruzados mientras Mahito avanzaba hacia el dominio del espíritu maldito. Era fácil olvidar, mirándolo desde atrás, que no era humano. Su forma de caminar, informal y relajada, era casi demasiado confiada. Su forma de hablar era con humor frívolo, lleno de sarcasmo y encanto perezoso. Incluso la forma en que su cabello atrapado en el viento, desordenado y dorado, lo hacía parecer más un delincuente aburrido que un ser nacido del miedo y el odio. Ese era el problema. Se sentía demasiado humano. A ella no le gustó eso. Yuki había pasado años perfeccionando su teoría, su propósito. Ella había vagado por el mundo buscando una solución a la plaga de la maldición. Su objetivo siempre había sido simple: eliminar la raíz. Evite en primer lugar que la energía negativa de los humanos dé a luz a estos monstruos. Ella quería un mundo sin maldiciones. Pero Mahito complicó eso. Se rió con demasiada facilidad. Coqueteó, se burló y empujó. Él tenía curiosidad. Incluso amable, en algunos momentos, o tal vez fue solo mimetismo, y ahora estaba sentado al lado de Gojo, mitad libre, mitad prisionero, a horcajadas casualmente en la línea entre aliado y amenaza. La hizo sentir incómoda. Porque si una maldición como él podía actuar de manera tan convincente como humana, ¿qué significaba eso para el resto de su sistema de creencias? El espíritu maldito que tenía delante gritó. Solo creó un sonido lleno de estática que hizo que el cabello de sus brazos se elevara. Los rayos volvieron a parpadear desde sus articulaciones, proyectando sombras irregulares sobre la hierba ennegrecida. Los ojos de Yuki se entrecerraron. Esa cosa no se parecía en nada a Mahito. Era un monstruo. Sin alma, sin mente. Solo reflejos y odio. Un espíritu nacido del miedo, indómito y sin forma. Todavía cerca de su infancia. Y luego Mahito se movió. Su velocidad era sorprendentemente rápida. Avanzó borrosamente con una sonrisa y su cuerpo se derritió hasta alcanzar su estado fluido a mitad de camino. Su mano se estiró anormalmente, golpeándose contra el pecho del espíritu maldito antes de que sus extremidades pudieran terminar de cargar. El aire explotó cuando su columna se arqueó contra el golpe reforzado de Mahito. El espíritu volvió a gritar, tropezando y la electricidad se arqueó violentamente desde su forma agrietada. Mahito se retorció en el aire, esquivando un rayo mal telegrafiado y luego otro, cada movimiento imposiblemente limpio.
Su cuerpo se deformó, se segmentó, se estiró y se enrolló como una serpiente mientras aterrizaba detrás del espíritu maldito. Yuki observó atentamente, sin parpadear. Maito no peleó como un hombre. No dudaba ni siquiera cuando se enfrentaba a los de su especie, y la forma en que podía manipular su cuerpo sin estremecerse parecía antinatural. Sus movimientos eran elegantes, pero equivocados. Arruinó la imagen de la persona relajada que había estado retratando durante todo el camino hasta allí. Sus transfiguraciones se extendieron sobre su piel en tiempo real, como si estuviera improvisando en medio del combate, remodelando músculos, huesos y tendones con precisión quirúrgica. Fue al nivel del arte, en cierto modo. Pero no era humano. El espíritu maldito respondió con un grito de relámpago azul, estrellando su larguirucha mano contra el suelo. Pernos extendidos en todas direcciones, quemando árboles y excavando zanjas en el suelo. El cuerpo de Maito se partió. Literalmente. Se partió en tres, formando copias humanoides irregulares a partir de carne sobrante. Cada uno se lanzó en una dirección diferente, todos riendo. Fue una pesadilla. Yuki había visto muchas maldiciones. Había exorcizado más de lo que podía contar. Pero ver a Maito pelear no se parecía a ninguno de ellos. Era como ver a alguien bailar en un campo de batalla sin miedo, sin peso, sin tener en cuenta las lesiones. Era una fuerza de la naturaleza, arrogante, bella y cruel. Es digno de la clasificación de grado especial. Muchas maldiciones fueron colocadas dentro de la categoría de grado especial, a pesar de no ser tan fuertes. Se debió a la cantidad de energía maldita que había dentro de ellos. Pero los verdaderos grados especiales se destacaban por encima de todos los demás, ya que sus técnicas eran destructivas para su entorno y para los hechiceros por igual. En ese momento, Yuki estaba mirando dos maldiciones de grado especial designadas, pero una de ellas claramente dominaba la batalla. El espíritu maldito basado en un rayo intentó atraparlo en una jaula de electricidad, pero Maito cayó al suelo como líquido antes de convertirse en muchas serpientes que se deslizaron a través de un trozo de tierra rota detrás de él. Uno de sus clones atacó primero, golpeando la pierna del espíritu con un brazo pesado y distorsionado, que parecía más bien un garrote. El segundo clon se abalanzó sobre su garganta. El tercero desapareció por completo, estallando como una burbuja justo cuando un rayo se dirigía hacia él. Yuki se dio cuenta de que era un mero cebo. El verdadero Maito reapareció arriba, saltando de una nube de polvo y sumergiéndose como un halcón, con los dedos entrelazados y formando una hoja dentada. El ataque conectó y el grado especial apenas pudo tener tiempo para reaccionar debido a lo impredecible que era su oponente. El pobre espíritu maldito lloró, tambaleándose hacia atrás, con el pecho partido y fumando. Los cables brotaron de su cuerpo, tratando de atrapar a su oponente, pero Maito sonrió y se retorció en el aire, desmontándose en medio del movimiento en pedazos que cayeron fuera de alcance antes de reformarse en el suelo. Se quedó allí un momento, sonriendo. Cubierto de marcas quemadas, pero intacto debajo de ellas. Una amplia sonrisa todavía estaba grabada en su rostro. Él todavía lo estaba disfrutando. Fue por eso que Yuki se dio cuenta, los ancianos habían calculado mal. Esta no fue una batalla equivalente. Maito no tenía ninguna posibilidad de perder. Yuki sintió que algo frío le corría por la columna. No miedo. No del todo. Fue un reconocimiento. Esto era lo que Maito realmente era. No la sonrisa juvenil. No el encanto. No las desviaciones ingeniosas ni las bromas sarcásticas. No el viento en su cabello ni la forma en que se había apoyado contra su espalda durante el viaje por el campo. Este era él. Algo que no debería existir. Algo que luchaba como un monstruo, con el único objetivo de destrozar y destrozar a sus enemigos. Ella tenía razón. Sobre maldiciones. Sobre su objetivo. Incluso si uno de ellos pudiera sonreír y mantener una conversación, el resto no sería más que la muerte. Criaturas construidas a partir del dolor y el miedo, criadas solo para difundirlo. Maito giró, empujando su mano nuevamente hacia el costado del espíritu maldito. Su cuerpo se retorció de forma antinatural mientras remodelaba el punto de impacto, explotando las debilidades de la estructura central del espíritu. Aún así, no estaba destrozando la maldición ni tratando de manipular su alma. No, estaba tratando de lograr algo más. No te quedes dormido sobre mí, llamó, girando la cabeza hacia Yuki. Se supone que deberías estar evaluando, ¿verdad? Ella parpadeó. Estaba sonriendo de nuevo. Dientes brillantes. Ojos ardiendo de excitación caótica. Yuki quedó desconcertado.
Por alguna razón, él no la extrañaba ni sentía la necesidad de cambiar la forma en que le hablaba. Apenas estoy empezando. Nueme de Zanjit. Ella lo vio detenerse por un segundo, la sonrisa se convirtió en algo más reflexivo, y luego volvió a la pelea. Su pierna se movió como un látigo, haciendo volar la maldición, su espalda golpeó algunos árboles antes de finalmente golpear una choza metálica. El espíritu maldito volvió a gritar. Los árboles temblaron. Un trueno dividió el cielo. Una tormenta se había acumulado en el cielo amarillento sobre ellos. Yuki no se movió. Ella simplemente observó. Y mientras lo hacía, se sorprendió preguntándose algo que no debería haber hecho. No se trata de la pelea. No se trata del resultado. Pero sobre él. Maito. Y aunque su mente estaba nublada, estaba demasiado distraída para notar algo más. La maldición que surgió de los escombros de aquel cobertizo metálico. Se estaba aferrando a otra persona. Alguien a quien ella no había notado. Un anciano inconsciente. ¿Vamos a tomar rehenes, eh? Maito suspiró. No sintió la miserable energía maldita que salía del anciano debido a la abrumadora intensidad de la maldición de grado especial. Estaba seguro de que Yuki era el mismo. La propia Yuki no pudo evitar fruncir el ceño, sintiéndose algo avergonzada, pero al mismo tiempo intrigada. El anciano en cuestión ya estaba en su último aliento, incluso si se salvaba, Yuki dudaba que sobreviviera el tiempo suficiente para que llegaran los servicios de emergencia. Eso significaba que, después de todo, esta era una gran oportunidad para una prueba. ¿Cómo exactamente va a manejar Maito esto? Maito inclinó la cabeza y observó al anciano colgado flácido en las garras de la maldición. Los arcos parpadeantes de relámpagos iluminaron las líneas profundas del rostro del hombre. Ojos nublados, pecho levantándose solo levemente. Su cuerpo parecía lo suficientemente frágil como para que una fuerte brisa pudiera destrozarlo. ¿En serio? Maito murmuró, medio para sí mismo. ¿Esa es tu moneda de cambio? El anciano apenas se aferraba a la vida antes de que el espíritu lo tocara. Si esto fue intimidación, fue patético. Desde su posición hacia un lado, los ojos de Yuki se entrecerraron ligeramente. Ella había visto suficientes situaciones de rehenes como para saber eso también. Pero ella esperaba ver algo más de Maito, algo dentro de ella esperaba que pudiera ver un lado más humano de él. Pero incluso como ser humano, la visión de Maito sobre la vida siempre había sido un poco diferente de la norma. Su boca se curvó formando una sonrisa. El desprecio en su rostro era casi infantil. Los humanos se descompusieron como fruta dejada al sol. Podrías intentar mantenerlos intactos, colocarlos en un espacio seguro y fresco, para evitar que se estropeen demasiado pronto, pero al final todos se pudrieron. Para Maito, matar a un anciano moribundo para eliminar la maldición era un sacrificio más que aceptable. Aún así, algo tiró de él. No amabilidad. Solo una picazón. Una curiosidad. Me preguntó, ¿con qué facilidad puedo curar a la gente con mi técnica? Era fácil romper algo, pero ¿podría traer algo del borde de la muerte? La respiración del anciano era superficial, irregular, como si se estuviera rasgando el papel. Los ojos de Maito trazaron el temblor en sus dedos, la flacidez de sus hombros y, por una razón que no quiso nombrar, dio un paso adelante. La frente de Yuki se levantó ligeramente ante eso. Maito, no seas estúpido. Puede que esté muriendo, pero esa sigue siendo una de las personas desaparecidas que nos enviaron a investigar. Él la ignoró. El espíritu del rayo crepitó en señal de advertencia, con arcos que se lanzaban a lo largo de sus larguiruchas extremidades. El olor a ozono se hizo más agudo y picaba en la parte posterior de la garganta. Maito levantó una mano y los dedos se curvaron hacia el frágil pecho del rehén. El espíritu reaccionó en el instante en que la piel tocó la piel. El aire detonó con calor. El anciano espasmó violentamente, arqueado hacia atrás, mientras cada nervio se iluminaba con la electricidad de la maldición. Su cuerpo tembló mientras se encontraba entre las dos maldiciones, saliendo vapor de su boca. La postura de Yuki se endureció y la energía maldita desapareció de ella. Por una fracción de segundo, pensó que Maito podría dejar caer al hombre y dejarlo morir allí mismo. Terminó en menos de un segundo. El hombre se desplomó, con las extremidades flojas. El olor acre de la tela quemada y el cabello quemado enrollado en el aire. Maito chasqueó la lengua. Ahora mira lo que has hecho. No sonaba enojado. En todo caso, le hizo gracia. Su mano, todavía presionada contra el pecho del hombre, comenzó a cambiar. La textura se suavizó, se onduló y se hundió hacia adentro.
La transfiguración ociosa surgió de él como tinta a través del agua. Músculos realineados. Las venas se vuelven a tejer. El corazón del anciano, que estaba a segundos de rendirse por completo, volvió a cobrar ritmo bajo la persuasión de Mahito. La piel se suavizó donde había ampollado y el aliento se estabilizó. Los ojos de Yuki se abrieron un poco. Ella ya había teorizado a partir de los pocos informes que tenía que su técnica podía curar y deformar, pero verla aplicada con tanta facilidad y precisión, eso era nuevo. Sus labios se juntaron, ocultando el hecho de que estaba impresionada. Luego la mano de Mahito rozó aún más, atravesando sin problemas el pecho del anciano como si estuviera hecho de agua. Esto pareció tomar por sorpresa al otro grado especial, lo suficiente como para permitir que la palma de Mahito rozara el brazo de la maldición. Nada. El alma bajo su toque estaba allí, pero no abierta a él. Atado firmemente bajo la energía maldita del espíritu, como piedra envuelta en hierro. Mahito inclinó la cabeza. Interesante. Yuki captó el cambio sutil en su tono. No solo estaba poniendo a prueba a un oponente, estaba catalogando. Archivar debilidades y fortalezas. El propio Mahito solo ahora luchó contra alguien que pudiera resistir su transfiguración inactiva en la base. Por supuesto, si usara su expansión de dominio, entonces el grado especial de iluminación seguramente moriría tan rápido como Anami. Pero aún así fue interesante. La maldición gruñó y arrojó al anciano como basura, la mano de Mahito se le escapó mientras su pecho y su cuerpo parecían volver a un estado normal y saludable. El hombre cayó, sin peso por un momento, antes de que un gran Shikigami con forma de columna se abalanzara sobre él para atraparlo. El Shikigami de Yuki. Lo tengo, dijo ella. Las espirales del Shikigami eran suaves pero firmes, bajando al hombre a la hierba. Ella no apartó la mirada de Mahito ni de la maldición ni por un segundo. Pero cuando el anciano descansó cerca de ella, ella se dio cuenta. Su respiración era constante, su corazón latía con tanta fuerza como el de un hombre de 30 años, su cuerpo parecía estar menos agobiado por la edad en general. Él iba a vivir. Mahito tampoco miró atrás. Su atención se centró en la maldición del rayo. La sonrisa se había desvanecido, reemplazada por una calma aguda e intencionada. Los arcos de electricidad alrededor del espíritu se volvieron frenéticos y las descargas llegaban más rápido. Su marco se movió y las articulaciones crujieron audiblemente. Cada arco chocó con el cuerpo de Mahito uno por uno. Quemaduras y ampollas llenaron la piel, que rápidamente se convirtió en carbón bajo el calor abrumador. ¿Pero de qué servirían tales ataques? No importa cuán alto sea el calor, no podría afectar el alma. Y los sordos indicios de dolor que las quemaduras ya no obstaculizaban a Mahito. Se había adaptado. Al cabo de un segundo, las quemaduras y ampollas desaparecieron, sus músculos dejaron de tener espasmos y su cuerpo volvió a la normalidad. Pero la calificación especial Lightning tampoco se realizó. Más bien, parecía que estaba cargando cada vez más a medida que los cielos sobre ellos se enojaban más. Yuki podía sentir el cambio en la presión del aire, como el momento antes de que cayera un rayo. Su mano se inclinó hacia un lado, su puño se apretó ligeramente y aparecieron venas alrededor de su brazo. Pero ella aún no ha intervenido. A ella le parecía que Mahito estaba sufriendo más daño. Y después de verlo curar a ese anciano, ya no estuvo de acuerdo con la decisión de los ancianos de matar a Mahito. Hay algo bueno en él, pero Mahito no resultó herido ni molesto por la situación. Había curado al anciano por capricho, sin pensarlo mucho. Hizo rodar sus hombros reformados. Veamos cuánto puede realmente protegerte tu maldita energía. La maldición atacó primero, una red de electricidad que corrió hacia él. Mahito se desdibujó hacia los lados, partes de su cuerpo se derritieron mientras atravesaba todos los espacios que podía, su mano derecha ya se curvaba formando un puño. Ese puño irradiaba energía maldita. Estaba cubierto por una cantidad absurda de espesa energía maldita púrpura, que parecía casi envolver todo su brazo. Yuki observó su aproximación y notó cada detalle sutil. La forma en que su cuerpo se alineó para el golpe, la ausencia total de vacilación, concentración pura. Sus movimientos eran inhumanamente fluidos, pero aún más precisos. Podía sentir el aumento de energía maldita incluso antes de que el golpe aterrizara. Cuando lo hizo, el sonido fue como si un cristal se rompiera bajo el agua. A una millonésima de segundo del contacto, el espacio mismo pareció doblarse y distorsionarse frente al puño de Mahito. El aire se dobló bajo la repentina alineación de la energía, la voluntad y el tiempo malditos. Destello negro.
El golpe detonó a través del pecho del espíritu, destruyendo completamente su forma y haciéndolo patinar hacia atrás en un chorro de tierra y madera astillada. Un trueno dividió el cielo como si el mundo mismo reaccionara. Mahito se enderezó y bajó la mano. Un leve hormigueo persistía en sus dedos y esta vez su sonrisa era genuina. En ese momento finalmente pudo verlo. Lo que antes no había hecho. La verdadera naturaleza de la energía maldita. Fue emocionante. Conseguir un destello negro transformaría a un hechicero Jujutsu novato en un veterano experimentado. Pero para alguien como Mahito, que fue construido enteramente por Cursed Energy, bueno, simplemente le ayudó a comprenderse mejor a sí mismo por completo. En medio de esa euforía, no pudo evitar jactarse, con su cabello rubio fluyendo con el viento mientras se giraba para mirar hacia Yuki. Tu evaluación simplemente subió un nivel, ¿verdad? Ella no respondió de inmediato. Su Shikigami flotaba protectoramente sobre el anciano, cuya respiración era fuerte y constante. Sus ojos permanecieron en Mahito, observando la forma en que se comportaba después del ataque. Finalmente, ella sonrió. Tal vez. Sigue así. Mahito volvió al espíritu, cuya forma todavía brillaba y temblaba mientras luchaba por elevarse. La sonrisa en su rostro se profundizó. Yuki permaneció quieto, con los brazos cruzados. En su mente, dos pensamientos luchaban. Una de ellas era la certeza de que Mahito era peligroso más allá incluso de su primera impresión. El otro fue un reconocimiento reticente. Era fascinante verlo, y tenía una sonrisa bastante bonita. Por un momento se olvidó del rehén, del campo e incluso de su propia misión. Todo lo que podía ver era el ritmo extraño y letal en la forma en que se movía. Desafortunadamente para ella, la pelea estaba a punto de terminar bastante rápido. Después de un destello negro, siento que puedo hacerlo aún más fuerte. Puedo verlo, un camino diferente que aún no he recorrido. Ahora bien, veamos cómo bloqueas esto. Mahito se movía de una manera extraña, su cuerpo hacía crecer una multitud de manos desde su espalda, cada una de las cuales hacía signos distintivos con las manos. Cada mano tenía una boca y cantaba una melodía bastante siniestra. Y con muchas bocas a la vez, algo diferente resonó, más reconocible. Expansión de dominio Génesis maldito.